América Central. Eso, por supuesto, incluye a Honduras. Tendremos los detalles más adelante aquí en el programa 3030 de esta noche. También ya está con nosotros el doctor Omar Videa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de 3030, pues listos para conocer el panorama de lo que nos está dejando la pandemia y una serie de acontecimientos que se están dando en el mundo y pues Centroamérica está involucrada en ellos. Sin duda alguna que sí, ya tendremos más adelante aquí con el doctor Videa, como todos los domingos, la actualización de lo último sobre el COVID-19 aquí en el país. Pero antes, vamos a conversar esta noche con don Gabriel Guerra Castellanos. Don Gabriel Guerra Castellanos es un analista político mexicano. Está en la Ciudad de México esta noche. Es un experto en asuntos internacionales, escritor y consultor, con una amplia trayectoria académica. Publica su columna semanal en distintos periódicos nacionales en México y también internacionales, en el Universal, por ejemplo, y colabora también en mesas de análisis en programas de noticias de televisión y radio. Es conferencista y es citado por muchos medios internacionales como el New York Times, el Washington Post y CNN. Don Gabriel Guerra Castellanos, gracias por acompañarnos esta noche aquí en 3030 desde Tegucigalpa. Don Edgardo, muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes allá en Honduras y muchas gracias por invitarme. Don Gabriel, la pregunta es, ¿está todo definido en las elecciones en Estados Unidos este próximo martes? ¿Hay un claro favorito? Mire, hay un claro favorito y creo que todo apunta, si le hacemos caso a las encuestas, a que Joe Biden, con una ventaja de 8 puntos en las encuestas, debería ser el próximo presidente, pero ya vimos hace 4 años que las encuestas pueden ser engañosas. Y lo más importante, don Edgardo, en esta ocasión la gente está votando de manera muy diferenciada, en buena parte por el COVID, en buena parte porque el voto anticipado se está dando pues, en algunas partes de Estados Unidos, incluso ya el voto anticipado superó el voto total, por ejemplo, en Texas, al voto total del 2016. Entonces, eso es muy difícil de calcular y de medir. Yo creo que hay un favorito claro, pero si yo tuviera que apostar, me guardaba mi dinero y me iba corriendo. Ahora, don Gabriel, si extrapolamos la intención, según las encuestas, del voto popular al voto electoral, es decir, el del Consejo Electoral, que al final es el que decide al presidente de Estados Unidos, porque esta no es una elección directa, sino que es indirecta, no es el voto popular el que hace presidente o hará presidente a Joe Biden o a Donald Trump. Si extrapolamos el resultado de las encuestas, ¿diría usted que va a coincidir con el voto electoral? Me parece que ahí es donde está el riesgo para los demócratas. Don Edgardo, lo vimos de nuevo en el caso de Hillary Clinton, en donde efectivamente las encuestas le auguraban una victoria en el voto popular. No se dio, pero no se dio en los estados que eran clave para ella. Y yo creo que en parte por exceso de confianza, en parte porque, para sorpresa de muchos, los republicanos han desarrollado un ejército de operadores electorales, digamos, de operadores en tierra, que han resultado muy exitosos. Es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo en Estados Unidos. Don Edgardo, antes los demócratas eran los reyes de la operación electoral, que algunos, si fuera en nuestros países, le dirían acarreo o compra de votos. En Estados Unidos ya ve que son los reyes de la doble moral, entonces ahí dicen que es simplemente operación electoral. Pero lo que antes era el territorio, digamos, de los demócratas, ahora ha sido de los republicanos, y allí es donde yo me temo que Donald Trump puede dar todavía una sorpresa. ¿Es posible que alguien gane de forma arrasadora? Sí, estamos frente a un fenómeno, y usted lo señala muy bien, don Edgardo, y qué bueno que lo apunta, porque la mayoría del público no sabe o no recuerda que esto se decide estado por estado. El ganador del voto popular en cada estado se lleva el paquete o el contingente de delegados al colegio electoral de ese estado. Entonces, una victoria por 8 o 10 millones de votos en California da igual a que si fuera una victoria por 5,000 votos, pero en Wisconsin, por ejemplo, en Pensilvania, que son estados que están en la disputa,
en Carolina del Norte, en Georgia, en Florida. Una diferencia de 10,000 votos puede hacer que ese contingente se vaya para un lado o para el otro. Si logra operar bien el ejército de Joe Biden, bueno, podría arrasar con los 10 puntos de ventaja que traen en encuestas. Si se equivocan, podríamos todavía, cada vez menos, pero todavía hay una ruta hacia la Casa Blanca, hacia la reelección para Donald Trump, sin duda. Don Gabriel, ¿para usted sería una sorpresa que ganara Trump? No, yo soy pesimista por naturaleza. ¿No? Me gusta pensar, y cuando digo pesimista no es que esté yo de ninguna manera tratando de opinar acerca de por quién deberían votar los estadounidenses, simplemente pensando como ciudadano de México y del mundo. Don Edgardo, creo que pues, nos convendría un poco de estabilidad y certidumbre en la Casa Blanca, a todos. Ustedes, hermanos hondureños, y perdón que lo diga así, no es una frase vacía, somos al final todos pues parte de una misma región, de las más golpeadas por las políticas estadounidenses en materia comercial, en materia migratoria, pero no solamente nosotros, pues quisiéramos ver probablemente un resultado distinto. Yo creo que el enorme riesgo aquí es que las encuestas se equivoquen no por mala metodología, sino porque hay mucha gente que no está diciendo sus preferencias reales, hay mucha gente que no está respondiendo a los encuestadores y, insisto, el exceso de confianza de los demócratas, sucedido hace 4 años, ha aumentado esta vez porque muchos piensan que las protestas en contra del gobierno o de Trump o del sistema, todo el fenómeno, por ejemplo, de Black Lives Matter, es garantía de que la gente va a votar en contra de Trump. A mí me preocupa que tal vez se haya agotado esa energía y que no salgan a votar. En ese sentido, usted lo mencionaba, más de 90 millones han votado ya por adelantado, quizás por no hacer las largas filas del día de la elección, del martes, por el tema del temor a la pandemia, entre otras cosas. Pero creo que es histórico esto, don Gabriel. Más de 90 millones de estadounidenses han votado ya por adelantado. Ese voto por adelantado, ¿tiene alguna inclinación hacia Biden o hacia los republicanos? Bueno, primero, don Edgardo, para darle un punto de referencia al auditorio, hace 4 años fueron alrededor de 25 millones los que votaron por adelantado. Nada más para darnos cuenta de cómo esto casi se ha cuadruplicado. En general, la mayoría tienden a ser demócratas. Los votantes republicanos, por diversas razones, son más tradicionales, más conservadores en todos sentidos, son los que van a votar predominantemente el 3 de noviembre. Ahora, de nuevo, la pandemia ha cambiado muchas cosas y tenemos un riesgo adicional creo que vale la pena explorar, que es cómo y cuándo se van a contar esos votos adelantados o por correo y si van a valer o no, porque ya el presidente Trump ha expresado que no confía en ellos. Entonces, ahí tenemos un riesgo de un conflicto legal y hasta constitucional, eventualmente. Sí, porque Trump sugirió que los votos que lleguen después de la medianoche del martes no sean válidos. Eso le está metiendo más leña a fuego, más tensión a lo que ya hemos tenido durante estas últimas semanas. Fue incluso más allá el día de ayer señalando que los que no se alcancen a contar, a las 12 de la noche del 3 de noviembre ya no deberían valer. Exacto. Lo cual es absolutamente inédito y va en contra de todas las normas de la operación electoral en Estados Unidos. Pero hay un riesgo, y de hecho, si usted observa, la última semana, 10 días, yo procuro siempre que puedo ver televisión transmitida desde Estados Unidos para poder ver los anuncios, los spots comerciales de los partidos, que están a todo volumen en este momento. Y cada vez más los demócratas, incluyendo gobernadores demócratas, llaman a la gente a no votar por correo, sino a depositar su voto en los centros recolectores de voto previo o a ir a votar directamente. O sea, sí hay un temor de que tal vez millones de votos pudiesen no contar al final del día o de que se vuelvan materia
de una disputa legal, que haya demandas de parte de los republicanos para inhabilitarlos. Así que, por si no tuviéramos suficiente con la incertidumbre de la política, ahora vamos a tener ahí metidos a los abogados. Y bueno, usted y yo sabemos, no sé si usted sea abogado, lo digo con todo respeto, pero todos sabemos lo que pasa cuando los abogados se meten a la operación electoral. Por supuesto. Eso implicaría entonces que este asunto puede llevar a una batalla legal, a los tribunales, a la Corte Suprema de Justicia, y que incluso no sepamos entonces el propio martes quién ganó, sino que esto nos pueda tomar días y hasta semanas. Don Gabriel. Esto podría tomar semanas y yo le recordaría al público lo que sucedió en el año 2000, cuando todo apuntaba a que Al Gore se llevaba el triunfo. Después vino la reversa en Florida, después vino una larga cadena de demandas y contrademandas y abogados pululando por todos lados. Ahí se hicieron grandes fortunas políticas y económicas de despachos de abogados que se especializaron en eso y llevaron incluso el asunto a la Suprema Corte. Bueno, solamente que ahí, don Edgardo, había dos jugadores que iban de acuerdo a las reglas. Al Gore finalmente concedió, hay que decirlo, fue un caballero, fue un gentleman de la política, y porque pudo haber peleado más y pudo haber convertido esa situación todavía en más inestable. En esta ocasión, el mismo presidente Trump ya anunció su intención de no aceptar resultados que él no considere justos, lo cual pues, puede ser absolutamente cualquier cosa. Entonces podríamos, ojalá que quien gane, y ya olvidemos por un momento preferencias, que quien gane sí lo haga de manera abrumadora, para que no haya mayor lugar a disputa postelectoral. Los latinoamericanos sabemos, en México sabemos muy bien lo costoso que puede resultar un conflicto postelectoral. Ojalá que no suceda con el país más poderoso del mundo. Sí. Don Gabriel, y en ese sentido, gane quien gane, ¿para Latinoamérica representaría algún cambio? ¿Para México, para Centroamérica? Yo creo que sí, en dos aspectos muy importantes, que son, primero, un cambio de tono, y segundo, lo que decíamos al principio, mayor estabilidad, mayor predecibilidad, don Edgardo. Y creo que al final del día, en el caso de México, el presidente López Obrador ha sabido llevar, como decimos coloquialmente, la fiesta en paz con Donald Trump. Ha sido muy prudente, ha sido muy discreto, en ocasiones ha cedido de más o ha sido demasiado amable con el presidente, pero bueno, finalmente son relaciones asimétricas, ha hecho lo que tenía que hacer, como lo hizo también en su momento el presidente Peña. No voy a hablar de otros países porque no es mi interés involucrarme en política doméstica, pero el costo es altísimo, porque uno no sabe si un día el presidente de los Estados Unidos va a despertar de mal humor por cualquier razón y va a decidir dictar una nueva política. Y si Donald Trump fue como fue sus primeros, o ha sido como ha sido sus primeros 4 años, no me lo quiero imaginar ya, perdón que sea tan coloquial, desatado, sin tener que pensar en una siguiente elección, haciendo básicamente lo que le venga en gana. Entonces, tan solo por eso nos convendría probablemente un cambio en la Casa Blanca. Además de que Biden ha sido muy explícito en que cambiaría muchas políticas migratorias y sería mucho más receptivo a permitir la legalización de muchos latinos, muchos latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, que están de manera irregular en Estados Unidos. Y ahora que aborda ese tema de los latinos, don Gabriel, ¿qué grado de influencia, qué tan decisivo va a ser el voto de los latinos y de los afrodescendientes? Puede ser determinante, pero para que eso suceda tienen que salir a votar. Y esto tal vez no se ha explicado suficientemente. Hay estados como, bueno, evidentemente Florida, pero como Arizona, por ejemplo. Arizona es un estado tradicionalmente republicano en el que si los latinos salieran a votar en números comparables a los blancos, es decir,
en porcentajes de participación electoral similares a la población blanca, muy probablemente Arizona sería demócrata en esta ocasión. Creo que los afroamericanos han aprendido mucho mejor la lección de la participación electoral. Aún así, los números de Biden no se comparan en encuestas todavía con los que tuvo Hillary en su momento de apoyo de la población afrodescendiente, pero son mucho más participativos electoralmente. Los latinos les falta todavía y creo que tienen una oportunidad única en esta ocasión para corregir, porque nos va a todos de por medio. En Florida sí sucede, pero es un tipo de población latina distinta, y lo digo con todo respeto. Son los exiliados de Cuba, de muchos países centroamericanos, de Venezuela, generalmente más clase media, media alta, generalmente más conservadores, y con el tema ideológico centrado en Cuba con los Castro y en Venezuela con Maduro, que influye demasiado. El resto de Estados Unidos, pues la población hispana no se hace oír, y porque allá solamente escuchan a dos tipos de persona, al que compra o al que vota. Y si no salen a votar, lo único que están haciendo es, y lo digo con todo respeto, garantizar que sus voces sigan sin ser escuchadas. Por eso es que, por ejemplo, se ha hecho una tremenda labor en las últimas semanas por parte de los demócratas, insistiendo, por un lado, en que no son socialistas, precisamente por el ataque y el señalamiento de Trump diciendo Biden es socialista. ¿En su opinión lo es? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de ser diplomático en mi país, en Europa. En Alemania, lo fui en Canadá, y déjeme decirle que si Joe Biden es socialista, usted y yo somos astronautas, don Edgardo. En Alemania, en Francia, en los países escandinavos, Joe Biden sería un socialdemócrata conservador. Es decir, sería un socialdemócrata del ala derecha de su partido. Hasta ahí llegaría. Me atrevo a decir que en muchos temas Angela Merkel, la canciller cristiano-demócrata, es decir, conservadora de Alemania, en muchas cosas es más de izquierda que Joe Biden. Entonces, esto, que claro, es muy eficaz en términos de retórica y de propaganda partidista, decir que alguien es socialista o comunista, bueno, enciende los ánimos, y particularmente en Florida, por ejemplo, con la comunidad latina, pero creo que hay que analizar bien de todos los precandidatos demócratas, el más moderado, el más corrido hacia el centro, y por lo tanto también probablemente el que menos emoción genera es Joe Biden, sin duda. Comparémoslo con Sanders o con Elizabeth Warren, y bueno, simplemente ahí no hay punto de comparación. ¿Sería un voto a favor de Biden o sería un voto en contra de Trump? Ustedes saben, por ejemplo, en nuestros países muchas veces cuando nos presentan el abanico de candidatos presidenciales decimos, bueno, vamos a votar por el menos peor o vamos a votar para que no llegue fulano o fulana de tal. ¿Está ocurriendo eso ahora ya? Sin duda. Yo creo que una buena parte del voto para Biden se está dando en esta ocasión por rechazo a Trump. Biden es un candidato, es un hombre, a mí me parece un hombre serio, un hombre honorable, que tiene una larga trayectoria, pero que no suscita demasiadas emociones. O sea, yo veo los mítines de Trump y de Biden por la televisión, y en unos veo un exceso, en los de Trump veo un exceso de adrenalina, y en los de Biden parecen anuncios para pastillas de dormir, verdaderamente, son soporíferos. Don Edgardo, y lo digo en serio, es increíble cómo el público no se engancha con él, como si se enganchaba, por ejemplo, con Bernie Sanders, que es todo un fenómeno político para Estados Unidos. Así que buena parte del apoyo va a ser sí porque hay gente que respeta su trayectoria, sí porque hay gente que está muy cansada de la mala experiencia con la pandemia y la crisis económica, pero también por el tipo de persona, no solo de presidente, don Edgardo, por el tipo de persona que es Donald Trump, que para muchos, incluso para muchos votantes cristianos, muy creyentes,
se están topando con el hecho de que pues ya están en una crisis un poco de conciencia algunos, siendo, pues sí, las políticas me pueden parecer las correctas de los republicanos, pero como buen cristiano, conciliar eso con la conducta personal de este presidente me cuesta trabajo. Entonces, es un dilema. Yo creo que la mayoría de la gente que vote demócrata no va a votar por gusto y entusiasmo, sino en buena parte o para castigar o para evitar 4 años más. Al final es un referéndum sobre Donald Trump y eso sí, lo ha hecho muy bien el señor Trump. Se ha convertido en el punto de referencia, el eje en torno al cual gira la elección presidencial de Estados Unidos. Y en ese sentido, el manejo de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos es un lastre para Trump. ¿Cree que sería un tema por el cual podría tener más peso que cualquier otro y lo podría llevar a la derrota? Probablemente. Yo creo que hay una parte que es la economía, hay una parte que es, digamos, su conducta como presidente, pero la central, la que está en la mente de la enorme mayoría de la gente hoy, es la pandemia, ¿no? Y esto ha ido creciendo. Al principio era más la economía, pero cada vez más, así como sucede en nuestros países, que cada vez más nos topamos con que el nuevo contagiado ya no es el amigo de un amigo o el primo de un primo, sino ya es nuestro amigo directo, nuestro pariente directo. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Y creo que en los últimos días Trump ha cometido varios errores. El primero, probablemente el ser tan triunfalista después de su propio paso por el COVID, ¿no? Habiendo tenido acceso a tratamiento médico privilegiado, pero después con algunas expresiones muy peyorativas, la última acerca de los médicos, diciendo que ahora hay médicos que con tal de ganar más dinero están declarando a algunos fallecidos como fallecidos por COVID cuando no es así. Ese es un insulto, un agravio a la profesión médica, que además están en todos nuestros países en la trinchera todos los días. Y yo creo que entre los votantes de Trump, que son mayoritariamente, digamos, de edad promedio más avanzada, ¿no? El votante tradicional de Trump no es joven. Pues la incidencia de COVID, la incidencia de amigos, familiares enfermos o muertos por COVID es mayor. Yo no sé qué tal esté resonando eso. Esa parte de burlarse incluso de quienes llevan puesto un cubrebocas. Y lo hizo hace poco, hace unos días, con una comentarista de Fox News, con Ann Coulter, que es decir, bueno, ya esto es patear al pesebre, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso le puede costar. Y sí creo que hay un enorme temor e incertidumbre entre la población por el tema de la pandemia. Es un fenómeno pues, que nadie ve, pero que todo el mundo siente, que todo el mundo percibe y que tiene en jaque a todas partes. En cuanto a la gestión, pues, ¿cómo decirlo? Tiene cifras Estados Unidos de contagio y de mortandad similares a las de países en vías de desarrollo, siendo la economía más grande del mundo y teniendo el aparato que tiene de salud y de recursos económicos para hacer lo que quiera con la pandemia. Así que yo sí creo que si hay un factor decisivo es sin duda la pandemia. Don Gabriel, ¿siente, percibe, es así o no, que se están ocupando menos de nosotros, de Latinoamérica, de México, de Centroamérica, por ejemplo, en estos últimos 4 años de Trump? ¿Percibe que así es? ¿Nos están prestando menos atención? Creo que así ha sido el último año, año y medio. O sea, Donald Trump arranca su campaña, usted recordará muy bien, don Edgardo, ofendiendo, agraviando a los mexicanos, diciendo que violadores, asesinos, narcotraficantes y algunos buenas personas, así dijo, lo recuerdo puntualmente. En los debates con Hillary, México, la migración, el libre comercio eran temas recurrentes. Yo tuve ocasión, un par de los debates, de verlos en oficinas de amigos míos o funcionarios públicos o empresarios que tenían ahí la pantallita del tipo de cambio
veía uno cómo el peso se desplomaba cada vez que Trump decía algo acerca de México. Hace 2 años, en las intermedias, teníamos el tema de las caravanas, recordará usted. Algunas de ellas originadas en Honduras, en El Salvador, Así es. que le sirvieron como propaganda. Y yo llegué a pensar, yo soy muy mal pensado, pero yo llegué a pensar que pues, el mayor beneficiario de eso, sin duda, era el Partido Republicano y Donald Trump. Y de un año y medio para acá ha bajado. Ha bajado, afortunadamente, se ha concentrado mucho más en China como enemigo, y con todo el tema de la pandemia, todavía más. Yo diría que cada día que pasa es un día que nos podemos dar de santos de que no se acuerde de nosotros. Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar? Y este es, de nuevo, vuelvo al tema inicial de la conversación. Necesitamos tener interlocución con personas que sean predecibles. Si es nuestro enemigo, bueno, se vale, pero más vale saberlo y no estar en este péndulo en el que un día somos grandes amigos. Recuerdo cómo recibió al presidente López Obrador de México en Washington, como el gran aliado. Al día siguiente somos criminales, al día siguiente somos los culpables de todos los males del universo. Entonces, por esas razones creo que, pues sí, podemos agradecer a los hados de la política que se haya olvidado de nosotros un rato, pero no sé cuánto tiempo vaya a durar. Muy bien. Don Gabriel Guerra Castellanos, tengo que interrumpir un momento la entrevista.